Y, y así avancemos rápidamente. Dice, en el artículo 1 se propone cancelar las exoneraciones fiscales y aun cuando se respetan varias actividades a quienes se las concede la Constitución y leyes especiales, reduce las que viene gozando la Universidad del Zamorano, elimina el régimen de importación temporal al que están acogidas las industrias nacionales para mantener la competitividad en sus exportaciones y elimina la exoneración de que gozan las empresas generadoras de energía térmica en la importación de derivados del petróleo. En el numeral 23, violentando contratos firmados y aprobados por el Congreso Nacional. Si no se revisan esos contratos y la NE o los suministradores no absorben este costo, el efecto directo será en el precio de la energía suministrada por estos a la NE y consecuentemente obligará al aumento de las tarifas a los consumidores nacionales. Ya lo explicaba al inicio del programa. Lo anterior se reafirma en el artículo 4 cuando expresamente dice que los combustibles pagarán los impuestos en un 100%, con lo que también se verán afectadas todas las actividades a quienes supuestamente se les respetan las exoneraciones en el artículo 1, es decir, que tendrán que pagar las empresas de maquila y demás que se describen en el mencionado artículo. Luego dice en el artículo 13, violenta la política de simplificación administrativa al crearse un registro de beneficiarios de exoneraciones que obliga a presentar una solicitud detallada y calendarizada de las importaciones que se pretenden realizar y que manda a escuchar dictámenes previos antes de otorgarlas, lo que en la práctica significa la creación de obstáculos. Y todavía más, en el artículo 5 se pretende que Finanzas y la DEI emitan un reglamento para determinar las cantidades y el tipo de bienes que se pretenden importar, en clara violación al principio de libre empresa, es decir, que ahora será el gobierno el que determine las cantidades a importar, sin que los burócratas tengan el conocimiento con lo que se limita la producción. Don Héctor. Bien, en eso, Renato, quiero decirle, lo del Zamorano no es cierto. En el artículo 1, inciso 18, se mantiene la exoneración a la Escuela Agrícola Panamericana exclusivamente para su funcionamiento y operación, incluyendo vehículos para la institución. O sea, yo espero que lo que han hecho este análisis no lo hayan hecho de una forma sesgada. Esto que han hablado ahorita último sobre el control de exoneraciones, lo que vamos a hacer nada más es un registro de quiénes son beneficiarios de las exoneraciones establecidas. Y lo otro es que si usted va a recibir una planificación, va a presentar una planificación de sus importaciones exoneradas, son las ONG, las iglesias, los otros que tienen, se está estableciendo un control sobre un beneficio fiscal que el Estado le cede. Se ha, podríamos decir, un poco de mucha amplitud, no estamos pidiéndole control a la importación, al sector privado de nada, solo a las personas que están exoneradas. Y el sector privado para sus negocios privados y no tiene ningún control de importaciones. Entonces, obstáculos no está. La Dirección General de Franquicias fue creada un decreto el año pasado y funciona dentro de la Secretaría de Finanzas y ahí se hace y se está generando una actitud más diligente en la respuesta de las exoneraciones. Pero también tenemos que empezar a controlar porque también ha habido un exceso en el uso de exoneraciones. Estamos revisando nada más, estamos detallando lo que se da en cada una de las exoneraciones y vamos a publicar a quién le da, que el pueblo sepa a quién le damos exoneraciones y para qué están siendo utilizadas. Así que en ese sentido, por otro lado, quiero decir que el fideicomiso de la tasa de seguridad, el 4 de junio recibimos las ofertas del sector bancario nacional para el establecimiento de este fideicomiso. Tuvimos un retraso, yo tengo 2 meses y medio de estar en esta secretaría y desde el tiempo que llegamos iniciamos a acelerar este proceso de fideicomiso, de ahí entró una reforma de interpretación a la ley que nos hizo tener un retraso para poder publicar, pero el 6 de junio se establece el fideicomiso de los recursos del año pasado que se habían recaudado de la tasa de seguridad y de lo que ya empezó el 24 de abril. Y hay una cuenta especial
en Banco Central, donde la Tesorería General de la República, todo recurso que entra a esa tesorería va a esa cuenta especial, o sea que no tiene el Ministerio de Finanzas ni la tesorería ningún acceso al recurso. Y luego después de todos esos recursos pues, serán manejados. Sobre lo que manifestaba el señor presidente del Congreso, el aumento a los maestros, hay un convenio de cooperación entre la Secretaría de Educación y la Secretaría de Finanzas en el proceso de depuración de las planillas de los maestros. El recurso existe y de acuerdo a las peticiones del ministro de Educación vamos a hacer efectivo el aumento cuando se cumpla con la depuración de las planillas, pero el recurso está disponible y es una determinación que se ha tomado. Yo quisiera agregar, Renato, de que no se está viendo el contexto general del proyecto de decreto, porque ahí estamos estableciendo un proceso de antievasión que es el dictamen fiscal, que vamos a analizarlo profundamente y probablemente hagamos una ley especial de lo que es dictamen fiscal, donde las empresas auditoras tendrán la obligación de revisar, especialmente en contribuyentes que vendan arriba de 10 millones de lempiras al año, de que ellos han cumplido exactamente con las leyes fiscales y ha pagado sus impuestos. Esto va a ayudar pues a que haya un fortalecimiento de la transparencia en el pago de impuestos. Y también se está estableciendo lo que es la unidad de riesgo fiscal para controlar todas las acciones de alianzas público-privadas y todo, o sea que hay otra parte del Congreso de este decreto, quiero decir, en lo que lleva control presupuestario, medidas antievasión y medidas de control de riesgo. Así que en lo que son exoneraciones, lo que es la Zamorano ya está aclarado, no lo estamos afectando. Lo que es el sector maquila, la redacción va a ser mejorada para quedar claro de que estamos hablando que se elimina la exoneración de la importación de combustibles para la venta de energía a la empresa nacional de energía eléctrica y no el que genere energía para su propia producción y generación de empleo. Me llama poderosamente la atención porque esto lo platicábamos con el presidente del Congreso, según este análisis que han hecho los empresarios, en los artículos 42 al 45, se introducen modificaciones a la Ley de Seguridad Poblacional, con lo que ahora con los recursos del tazón se puede financiar gasto corriente, inclusive para la contratación de policías, así como para capacitación, incluyendo a miembros de las Fuerzas Armadas. Tal lo que establece en el artículo 43. Si no se recaudan los 1.500 millones, tal como lo establece el artículo 44 del proyecto, el Poder Ejecutivo lo va a completar en aportes mensuales, lo que es una modificación a la ley de la administración del fideicomiso del Fondo de Seguridad Poblacional y que va a limitar en el presente año el financiamiento de los programas de seguridad. Bueno, lo que pasa es que aquí el que va a definir para qué va a usar el recurso de la tasa de seguridad es el ministro de Defensa y el ministro de Seguridad, el fiscal general y el presidente de la Corte Suprema, que son los beneficiarios. Y si ellos consideran de que tienen que utilizar recursos de la tasa para fortalecer la parte operativa de la policía, ya que van a haber incrementos en el proceso de número de miembros de los dos, tanto del ejército como de la policía, y ellos determinan que los recursos que se van para lograr operacionalizar este incremento de personal, para lograr pagar el combustible, ya es una decisión mera de la Comisión Técnica, no es una disposición general del Estado. Pero cuidado con eso, ministro. El fideicomiso. ¿Cómo? Cuidado con eso, porque con ese mismo criterio, don Manuel Zelaya nos gastó la condonación, es decir, lo que dejamos de pagar a la deuda y al servicio de la deuda, con ese criterio de que invertir en seguridad ayudaba a la estrategia de reducción de la pobreza, con los dineros de la condonación, ahí se fueron precisamente en contratación de policías y de cierto personal, con lo que la plata de la condonación, en vez de ayudar a reducir la pobreza, sirvió para
para gasto corriente, para contratar más gente. Cuando uno deja en libertad a los ministros, lo que hacen es gastar no, esto gastar es al fideicomiso, Renato. Así lo gastó Renato, Mel. el fideicomiso. El dinero de la condonación así lo gastó Mel. No, correcto, pero aquí es el gasto de la tasa de seguridad será manejado por la comisión del comité técnico del fideicomiso, donde está el Consejo Nacional Anticorrupción, Consejo del hondureño de la empresa privada y un representante del presidente. Ellos van a determinar que si la capacitación de policías es un recurso financiable por la tasa de seguridad, es viable, o sea, no es los ministros, ese es alguien que le va a autorizar el uso, es algo que se está dejando claro para que en el comité técnico tenga la amplitud del manejo de esto. Pero es algo que se puede revisar con el comité técnico, donde están representados los sectores sociales y empresarios, así que ahí es de criterio de cómo lo quieren manejar. Mire, en los artículos 72, 73 y 74, según el sector privado, se propone facultar a la Secretaría de Finanzas para que emita bonos sin límite para la compra de cemento, el que serviría para pagar a las municipalidades parte del valor de la transferencia que le corresponde de conformidad con la ley. Cabe destacar que al 31 de diciembre de 2009 el valor de la deuda interna del gobierno de Honduras era de 22.000 millones de lempiras y a la fecha ya excedió los 53.000 millones, de donde en este gobierno se ha incrementado en más de 30.000 millones de lempiras la deuda interna. Esa es una crítica que recibe el sector privado. 18.000 millones de esa deuda es de deuda flotante que recibimos del gobierno anterior. Pero eso se aclara sencillamente, Renato. Nosotros tenemos que colocar 12.000 millones de lempiras este año en el sistema para poder financiar el presupuesto. De esos bonos, lo que estamos proponiendo es pagarle con estos bonos, en vez de pagarle el 3.896 millones que van a la transferencia de las municipalidades por el 9% de este año, pagarle a las cementeras con bonos a 2 o a 4 años que nos beneficie el flujo de caja y fortalecer un programa de inversión municipal que es el kilómetro municipal. O sea que es de los mismos bonos que ya tenemos, autorizados por el Congreso, comprar cemento y asegurarle el pago a las cementeras para que los alcaldes logren hacer el desarrollo del kilómetro municipal, que ha sido una aspiración de ellos poderlo lograr. Entonces, las explicaciones están, no estamos aumentando el nivel de bonos autorizados por presupuesto, estamos usando la misma cantidad de bonos, pero mecanismos de financiamiento. Yo creo que este debate, Renato, y te lo agradezco sinceramente, en nombre del gobierno, para poder salir a aclarar los conceptos que al no tener el contenido o el fondo del artículo, entonces se inventan o interpretan en una forma errónea que lo que estamos haciendo es aumentando la deuda interna. Aquí me preguntan directamente ¿cómo queda Solitur? Queda dentro de los grupos exonerados, igual que la ley de zonas libres de turismo. Y todos esos regímenes quedan protegidos, todos parques industriales, zonas libres, y todo eso queda igual dentro del marco de las mismas leyes que los protegen. Y le dejo planteado también otra inquietud del sector privado. En el artículo 18 se deja en suspenso por 2 años la devolución del 12% del impuesto sobre ventas por compras pagadas con tarjetas de crédito, y sobre la cual el gobierno hizo una gran campaña destacando el beneficio para los tarjetavientes. Se deja en suspenso por 2 años la devolución del 12% del impuesto sobre ventas. Después de la pausa me responde el señor secretario de Finanzas, don Tito Guillén.